¿Qué tal? Muy buena noche o tarde, depende desde dónde se conecten con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a poner en la mesa de debate uno de los temas actuales de gran relevancia, sin duda muy polémicos. ¿Qué lecturas podemos obtener de que la Guardia Nacional quede adscrita a la Sedena con funciones para intervenir en la seguridad pública? ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Qué inconvenientes o ventajas trae aparejada esta decisión que reforma la ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública para darle a la Secretaría de la Defensa Nacional pues el control tanto administrativo y operativo de la Guardia Nacional? ¿Cómo entendemos este cambio de rumbo luego de que en el 2019 la Guardia Nacional había quedado adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública? Así es que con estas preguntas abrimos este programa con dos destacados investigadores y seguramente pues quienes saben más de este tema. Te doy la bienvenida, Guadalupe Correa, profesora, investigadora, analista. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Guadalupe? Hola Jacaranda, pues mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad y bueno, muy contenta de estar en la misma mesa que mi querido amigo y admirado, Osvaldo Zavala. Así es, Osvaldo Zavala, pues quien también es profesor investigador, analista y periodista, y bueno, pues con libros publicados muy polémicos, pero que a todas luces nos brindan siempre pues conceptos, ideas nuevas que nos hacen pensar. Bueno, déjame empezar contigo, Guadalupe, si te parece. Bueno, todo apunta a que es un hecho que pues entramos a una nueva etapa, una relación del poder político con el ejército distinta, independientemente o además de los cambios legislativos. Es clara la postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al destacar la disciplina y la lealtad de la fuerza castrense y pues bueno, les ha dado un gran juego, un papel importante en la construcción de obras públicas, en la gestión y también en cuestiones de seguridad. ¿Cómo entendemos esta nueva relación? ¿Cómo entender el cambio de postura del propio presidente frente a este punto en particular, Guadalupe? Bueno, el propio presidente hace algunos días nos expresó este cambio, digamos, de visión o aparente cambio de visión, porque, bueno, todos entendemos la situación de seguridad en el país, el problema, la falla constante de las administraciones anteriores para realmente formar una policía federal que pueda tener funciones claras y proteger la seguridad pública en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que cambió de opinión y cambió de opinión porque una vez que le toca realmente llegar a la presidencia, analizar, evaluar las estrategias, se da cuenta que no tiene policía, se da cuenta que la situación en el país es demasiado complicada, que el crimen organizado, no el narco necesariamente como le llaman algunos, pero que las organizaciones del crimen organizado están militarizadas, algunas de ellas tienen acceso a armamento de alto calibre, a estrategias militares y además se da cuenta de la presencia de grupos cuyo origen no es necesariamente claro, operando en partes estratégicas de la República, que bueno, las acciones que están tomando ponen en vilo a la sociedad mexicana. En este sentido, bueno, justifica la creación de la Guardia Nacional, obviamente bajo las bases de la Constitución mexicana, y entonces es una Guardia Nacional de carácter militarizado, una propuesta que no es solamente una propuesta de Andrés Manuel López Obrador, es una propuesta del mismo Genaro García Luna, que se planteó a principios del sexenio de Felipe Calderón. También tenemos la propuesta en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con sus asegúnes y nunca realmente pudo establecerse. Siempre se pensó en esta policía semimilitarizada. Entonces, esto no es ninguna sorpresa. Lo que nos causa sorpresa es este avance a dar el monopolio de la seguridad nacional, obviamente, que siempre ha estado en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, las Fuerzas Armadas en general, pero también concentrar la seguridad pública en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esto es el cambio más importante, concentrar las funciones, ir avanzando el papel del ejército en otras áreas para las cuales pues no necesariamente está preparado o no, que están fuera de su actividad, de su actuar convencional. En este sentido, creo que hay que preocuparnos, hay que analizar las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Y sí, creo que en este programa vamos a hablar de pues todo lo que puede suceder. Yo quiero decir, simplemente para terminar mi participación en este segmento, que tengo mucha preocupación, que me manifiesto de entrada en contra de esta reforma, pero reconozco la necesidad de, de mantener a una policía ahora militarizada por la configuración del crimen organizado en el país y de las formas que tenemos. Pero esto de ampliar esta participación en el futuro sin ningún otro plan me parece peligrosísimo, y a ir concentrando funciones, monopolizando no solamente la seguridad, sino la participación de las Fuerzas Armadas, ir extendiéndola hacia otras funciones, me parece por demás peligroso y vamos a explicar por qué. Preocupación, Osvaldo, lo que plantea Guadalupe por una policía militarizada. Yo te preguntaría si tú también estás de acuerdo con esto y déjame, digamos que pasarlo, trasladarlo a partir de lo que tú comentas pues en tu reciente libro, La Guerra de las Palabras, ¿no? Sobre la política de seguridad nacional en México. Tu tesis dices que ni los traficantes controlan el Estado, ni los cárteles desafían al gobierno. El crimen organizado es en realidad, es lo que tú planteas, un dispositivo narrativo. Y por lo tanto, las instituciones imponen esa narrativa que ha servido para legitimar la violencia contra la población. Entonces, ¿qué lectura, cómo entendemos a partir de esta tesis el militarizar, ¿no? A la Guardia Nacional, Osvaldo? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes y con mi querida y admirada amiga Guadalupe Correa, con la que estoy profundamente de acuerdo en su denuncia de este proceso de militarización tan terrible que estamos viviendo y que desanda o es un retroceso claro del proyecto de pacificación que se nos anunció al principio de este gobierno. Ahora, yo lo que agregaría a lo muy atinado que ya dijo Guadalupe, es que esto es parte de un proceso de militarización más largo, de larga duración, que en realidad pues tiene décadas transitando en nuestro país. Y ahora, mientras intervenía Guadalupe, yo recordaba un momento que rescató el sociólogo Luis Astorga en uno de sus libros significativamente titulado Seguridad, Traficantes y Militares, en el que él recordaba cómo en los primeros meses del gobierno de Vicente Fox, también ocurrió un giro muy parecido al que estamos viendo, ¿no? La propuesta del gobierno de Fox en ese primer momento de alternancia democrática era precisamente replantear el tema del combate al crimen organizado y reconsiderar el asunto del narcotráfico en particular como una cuestión de seguridad pública, una cuestión asistencial, de salud, ¿no? Y no como un tema de seguridad nacional. Y solo fue después de una concertada presión diplomática, geopolítica entre Estados Unidos y México que se dio totalmente un giro para reinsertar el tema bajo pues la agenda de seguridad nacional estadounidense y reorientar la política de seguridad de ese gobierno hacia un renovado compromiso con el militarismo. Entonces, lo que es muy interesante ver es que este giro que está dando el presidente López Obrador ha pasado antes, ¿no? Y debe contextualizarse en la agenda compartida con Estados Unidos, en la cual México generalmente actúa como un socio subalternizado, un socio que está constantemente presionado, si no es que incluso extorsionado, chantajeado para llevarlo a cabo, para alinearlo dentro de este horizonte de militarismo. Entonces, no veo una sorpresa necesariamente con lo que está ocurriendo, sino más bien una consecuencia lógica de un largo proceso de décadas de militarización y de violencia, donde en efecto, como afirmé en este último libro, el narcotráfico en realidad es un pretexto, una excusa
para avanzar una larga historia de militarización que además, como insisto, debe trazarse a lo largo de las décadas, incluso antes del gobierno de Vicente Fox. La militarización de las policías se fue dando gradualmente en la década de los 90, los múltiples acuerdos de cooperación, entre comillas, en materia de seguridad pues fueron avanzando durante sobre todo los últimos años del siglo XX, y entonces al llegar al gobierno de López Obrador pues no debería, por menos a los que seguimos de cerca estos temas, sorprendernos que estemos otra vez más en el cauce de la militarización. Ahora yo lo que también insistiría es precisamente en advertir que hay una correlación entre militarización y violencia que ha estado demostrada múltiples veces, tanto por investigadores académicos como por periodistas, incluso simplemente correlacionando las cifras de militares y agentes federales desplegados en diferentes zonas del país y la violencia. Y aquí yo abriría una segunda pregunta, que con eso termino esta primera intervención, que es que el hecho de que esto que llamamos militarización, pues es un proceso que durante los gobiernos anteriores también abarcó a las instituciones civiles, ¿no? Es decir, a las policías estatales, municipales y sobre todo a la policía federal. Recordemos que durante los años de la mal llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón, eran agentes federales de la Policía Federal y militar los que hacían estos llamados operativos conjuntos, ¿no? Donde detonó la violencia dramáticamente, justo ahí donde las zonas donde fueron destacamentados. Entonces, la pregunta sobre el militarismo y la Guardia Nacional me parece muy acertada e importante, ¿no? En marcarla en la discusión que se está dando y que ya señaló Guadalupe Correa, pero yo también quisiera agregar que una policía federal civil no necesariamente nos saca del debate de la violencia estatal. Es decir, aquí el problema, por lo menos en mi opinión, es mayor que la disyuntiva entre fuero civil y militar o entre una institución civil y otra militar, sino la lógica de guerra que ha acompañado ambos ámbitos, a los dos ámbitos, tanto el civil y el militar, y que pues se despliega en contra generalmente de los más vulnerables. Y esto también lo hemos visto en Estados Unidos, donde policías civiles, municipales, estatales y federales han conducido básicamente pues una guerra en contra del pueblo estadounidense, una guerra en contra de las minorías, una guerra en contra de la comunidad afroamericana, la comunidad latina, y que con ese sesgo de clase dirigido, pues actúan ocupando el territorio como si estuvieran en un estado de guerra. Entonces, creo que tenemos que también, digamos, a avanzar la discusión hacia este militarismo que no solamente ocurre, digamos, dentro de las instituciones militares, sino también en las instituciones civiles de seguridad. Bueno, pues abres aquí un gran debate. Déjenme, voy a hacer una pausa porque quisiera entrarle contigo, Guadalupe, a esto que deja sobre la mesa Osvaldo, ¿no? O sea, no se trata tampoco, digamos, de hablar de una policía federal civil o una policía militarizada, sino esta lógica de guerra. ¿Cómo entendemos esto? Si te parece, después de la pausa regresamos a responder la pregunta. Volvemos. Bien, pues regresamos. Estamos conversando con Guadalupe Correa, con Osvaldo Zavala, dos especialistas sobre seguridad nacional, y debatimos qué significa, qué repercusiones tiene pues militarizar la policía, y en ese sentido, antes de irnos a la pausa, Osvaldo ponía una pregunta, una reflexión interesante que te coloco a ti, Guadalupe, cuando dice que no, o sea, no es de que estemos hablando necesariamente de un fracaso, ¿no?, de la Policía Federal Civil y la importancia que tendría que tener el ejército, sino esta lógica de guerra, dice Osvaldo, que ha permeado el discurso institucional. ¿Qué entendemos por esto, Guadalupe? Sí, definitivamente es una pregunta muy relevante
¿Por qué seguimos extendiendo esta militarización? Que como bien lo presentó también, estamos hablando no solamente de la seguridad pública entendido como policía federal, las policías estatales, varios estados han recurrido a policías que han estado formados por miembros de las Fuerzas Armadas. Y bueno, sabemos, por ejemplo, el tema de los GOPES en Tamaulipas, de los GAFES, de la Fuerza Civil, ¿no? En el noreste mexicano, con todas sus implicaciones y esta mística, esta preparación que ellos tienen en un espacio de guerra. Creo que esto preocupa demasiado y esto también sigue justificando precisamente esta relación subordinada de México a los Estados Unidos. Los resultados, seguir extendiendo esta militarización cuando los resultados nos han presentado claramente que estamos hablando de una fuerza represiva. ¿Por qué? Porque son los orígenes de las Fuerzas Armadas. El tema de su misión, de su actuar, pues lo hemos visto día con día en todos estos años. La violación de derechos humanos, las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas. ¿A poco en las fosas clandestinas que alguna vez les llamaron narcofosas solamente encontramos a víctimas de otro grupo del crimen organizado? En realidad, en este tipo de operaciones, de operativos que se perpetraron, que se implementaron en las administraciones pasadas, pues bueno, hubo muchos personajes miembros del crimen organizado que terminan siendo desaparecidos porque realmente no se les siguió un procedimiento judicial, no se les siguió el debido proceso. ¿Quiénes fueron? ¿Otro grupo de narcotraficantes o las fuerzas del orden, el ejército o la marina? Hemos visto, hemos documentado en tierra todo lo que sucedió. La creación de un grupo muy letal que extendió su modelo hacia otras organizaciones como los Zetas surgió a partir de esta relación entre la policía judicial y el involucramiento en este proceso que describe Osvaldo Zavala, el involucramiento de los militares. El Azul Z, que es una de las versiones por las cuales hablamos de Zetas, el uniforme de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Entonces, este avance de la militarización dio como resultado la creación de un grupo que modeló el crimen organizado, que se expandió y que, bueno, compartió estrategias de control territorial que facilitaron la diversificación de actividades criminales del narcotráfico y que justificaron una mayor militarización, la declaración de una mal llamada de la guerra contra las drogas. Y si ustedes se fijan, con este avance, Estados Unidos estuvo de acuerdo bajo la iniciativa Mérida. En realidad también hubo ayuda, venta de equipo de cantidades importantísimas a las Fuerzas Armadas formalmente por parte el Comando Norte, apoyo en términos de entrenamiento, de equipo, todo bajo la iniciativa Mérida. Si ustedes ven ahorita el avance de esta propuesta, el embajador de los Estados Unidos en México, los diferentes miembros del Congreso de Estados Unidos que siempre hablan cuando no están de acuerdo con algo, han mantenido un silencio muy extraño. El año pasado, antes de la llamada invasión de Rusia en Ucrania, se planteó por parte del Atlantic Council en un documento de noviembre el ingreso hipotético de México en la OTAN como un ingrediente necesario para que Estados Unidos siguiera invirtiendo en la seguridad europea a largo plazo. Palabras más, palabras menos, de un artículo muy interesante. Entonces, se va avanzando en esta militarización con la venia de los Estados Unidos y en el marco de los intereses estratégicos de este país, cuando estamos hablando de una fuerza represiva que está siendo pues manufacturada a partir de una misión, de una mística, de un entrenamiento de guerra, aunque nos digan aquellos que están defendiendo de forma retórica esta propuesta como si fuera un avance en la
en la formación de paz, en la transformación del país, lo cual no ha sucedido. Osvaldo, ambos plantean que se avanza pues en esta militarización de la Guardia Nacional con la venia de los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, aquí yo te pediría que nos ayudaras a entender cómo elaboramos, cómo comprendemos, a pesar de que hay una larga relación, tú ya mencionaste que desde tiempos de Fox, en esa relación con el Ejército y el Ejecutivo. Hoy vemos, digamos que un mayor entendimiento, quizá una apertura por parte del Ejecutivo hacia las fuerzas castrenses, dándoles, digamos que obras, ¿no? Construcciones públicas, también una gestión, en fin, muchas tareas que, no sé si me equivoco, pero que antes no habíamos visto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, creo que en diferentes momentos de este sexenio esa relación ha sido nombrada con diferentes perspectivas, ¿no? Yo creo que al principio del gobierno de López Obrador sí por lo menos parecía, ¿no?, que había una recomposición de esa lógica de guerra que yo mencionaba y los operativos de seguridad que emprenderían las Fuerzas Armadas en el país, ¿no? Pienso, por ejemplo, el sonado caso del Culiacanazo, donde retiraron al ejército para evitar muertes de civiles, o la explosión de aquel ducto de Tlahuelilpan de Huachicoleros, donde el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, hablaba de una tragedia y de salvaguardar otra vez las vidas humanas. Digamos, parecía un cambio discursivo, una plataforma otra. Ahora, esto de asignarle tareas casi de constructora, ¿no?, al ejército, me parece también pues una forma de reencauzar, digamos, de un modo más benigno la presencia militar en el país. Lo que pasa es que ese militarismo ha crecido sin precedentes y empieza ahora a ocupar pues zonas pues me parece sí muy preocupantes de la gobernanza civil, ¿no? No solamente la presencia en los aeropuertos, sino pues la ocupación militar de las fronteras norte y sur, las aduanas, etcétera. Ahora, yo quiero insistir en que esta tendencia de militarismo que estamos experimentando es una experiencia en realidad de todo el norte global hacia el sur global, ¿no? Donde cada vez más estamos viendo la imposición gradual de estas políticas militaristas, de estos cuerpos agrandados de seguridad y de la colonización de la agenda de seguridad nacional por sobre agendas de gobiernos civiles, ¿no? Incluso, por ejemplo, en temas asistenciales, ¿no? Como hemos visto durante la pandemia del COVID, aparece el ejército y las Fuerzas Armadas como las ejecutoras de un plan de rescate o un plan de contingencia. Entonces, esa agenda refleja las preocupaciones de la circulación de armas, de todo un entendimiento entre democracias modernas y militarismos que está avanzando por todo el planeta. Y yo por eso creo que cuando hablamos de militarización en tiempos de esta llamada guerra contra el narco, tenemos que separar completamente el fenómeno del narcotráfico de la agenda antidrogas que enmarca este militarismo, ¿no? Tenemos que hacer ese deslinde. No estamos hablando en realidad de qué hacer con los traficantes, qué hacer con los llamados cárteles, sino qué hacer con la muy violenta y creciente política antidrogas que se ha instalado en nuestro país desde finales de los años 70 en adelante, bueno, y podríamos incluso trazarla más atrás, y que no ha hecho sino radicalizarse a lo largo de las décadas, ¿no? Y entonces me parece pues muy importante poner el acento en comprender el avance de esa política binacional compartida con Estados Unidos de armas, de violencia estatal, de ocupación, de un desprecio a la vida, sobre todo a la vida de los más vulnerables, y que desde luego pues violenta completamente los marcos constitucionales y los derechos civiles, y pensar que es en nombre de nuestra seguridad que se está atacando a la seguridad misma ciudadana. Entonces yo leía con mucho interés un artículo de Guadalupe me parece que se publicó hace unos cuantos días, donde ella justamente señalaba esta paradoja, ¿no? Que estamos hablando de seguridad ciudadana y de seguridad nacional
como una sola cosa, ¿no? Estamos confundiendo constantemente estos significantes y eso es el efecto, yo quiero insistir en esto, de la agenda de seguridad estadounidense que hemos adoptado con muy poca crítica y con muy poco debate en nuestro país porque estamos pues en shock por los usos terribles, espectacularizados de la violencia. Entonces, cuando llegamos a un punto en el que la seguridad ciudadana se confunde con la seguridad nacional, es que nos metemos completamente o que internalizamos completamente esta lógica de guerra. Se me ha agotado el tiempo, pero te dejo un minuto, Guadalupe, uno, para cerrar muy brevemente, ¿qué concluimos? Concluimos que esta propuesta, que bueno, todavía se va a discutir en el seno de la Suprema Corte de Justicia y eso es importante porque tenemos que seguirla discutiendo, es muy peligrosa. Si no avanzamos en la creación de una verdadera policía, si no detenemos este avance del militarismo, puede ser muy, muy complicado, más para la población más vulnerable. Como bien lo dijo Osvaldo, realmente yo tengo mucha preocupación, mucho miedo. Tenemos algunos liderazgos y este planteamiento que es transeccional y que no tenemos ninguna idea de cómo se va a hacer, de cómo vamos realmente a mejorar la calidad de nuestra seguridad, sino simplemente estamos avanzando con esta propuesta, pues la capacidad de las Fuerzas Armadas es muy, muy preocupante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a poder pues realmente hacer una verdadera reforma judicial y hacer esta diferencia entre lo que es seguridad nacional y seguridad pública? Pues quiero agradecerles con el compromiso de que este tema da para mucho más, para muchas reflexiones futuras, así es que pues desde ya les extiendo la invitación para seguir reflexionando sobre el tema. Gracias Guadalupe Correa, gracias Osvaldo por estar aquí con nosotras en Debate 22 y bueno, pues seguimos nosotros acá. Recuerden que el programa se queda ahora en Twitter, comenten, pregunten, cualquier duda, ahí lo pueden tener en la cuenta de N22 Digital y luego en YouTube. Nos vemos el próximo jueves, que descansen.